Historias de la humanidad. La especie imposible. No hay nada como conocer a tu primer ser humano. Eso es algo que no digo a la ligera. Incluso si simplemente estás conociendo una nueva especie, inédita en el escenario pangaláctico, diría que probablemente te parecerá menos significativo o menos memorable que conocer a un humano por primera vez. No soy la primera criatura que se encuentra con uno de estos seres, y me alegro de esa pequeña misericordia, pero incluso conociendo las historias de lo que me esperaba, la aparición aún fue discordante. Los humanos, bueno, no se mueven bien. Diablos, tampoco se ven bien, pero eso es otra cosa. Los humanos pertenecen a la clase más grande de todas las especies inteligentes y conscientes que existen, pero superan con creces incluso a las criaturas más grandes en cuanto a altura. Son gigantes imponentes y esbeltos, con una locomoción casi encantadoramente grácil que parece desafiar el sentido común. Caminan exclusivamente sobre dos piernas. Dos piernas. Si bien tienen pies que cubren superficies en 3 dimensiones, eso significa que la mayor parte de su peso se estabiliza naturalmente solo mecánicamente en una sola dimensión. Pero aún así caminan, dan zancadas, corren y realizan actos tan elegantes con esas dos piernas. Casi de manera cómica, haz que caminen en su aproximación a la locomoción cuadrúpeda normal, y son lentos y torpes como los recién nacidos, usando rodillas y codos. Es casi como un cuento de hadas en su tontería. De hecho, muchas especies los llaman hadas o duendes, lo sé. Aunque esos no son los únicos nombres, ni son estas las únicas razones. Pero me estoy desviando. Además de su locomoción antinatural, pude presenciar de primera mano su apariencia cuando me presentaron a 2 embajadores del Imperio Humano. Así lo llaman. Imperium. Una forma diferente de escribir empire. Realmente creativo. Pero, una vez más, los embajadores. Altos, elegantes y con una constitución como de máquinas de alto rendimiento, con sus exteriores de metal negro sobre músculos moderados que yo sabía que eran mucho más fuertes de lo que su tamaño y apariencia deberían indicar. Las apariencias engañosas, contradictorias o surrealistas parecen ser un rasgo de su especie. Sus cabezas eran de cromo oscuro y ligeramente reflectantes. Tuve que recordarme a mí mismo que no estaban desnudos. Si bien muchas especies carecían del concepto de vestimenta, los humanos, por supuesto, parecían desnudos, pero ambos llevaban una especie de traje especial sobre su piel. En realidad, resaltaba muy bien su amplia anatomía, aunque no tenía dudas de que probablemente los detalles finos estuvieran ocultos. La más delgada, claramente mujer, se inclinó por la cintura en una demostración de dominio del equilibrio y me saludó. Se llamaba Sara. Ella y su acompañante, Davis, iban a recibirme, enseñarme su cultura y responder a mis preguntas durante todo el recorrido. Todo ello en aras de promover la integración social. Imagínate. Mi primer día con ellos resultó ser sumamente instructivo. El plan inicial había sido llevarlos a almorzar al planeta en el que vivíamos. Supongo que en parte era para evaluarlos antes de comprometerme a viajar tanto tiempo con ellos. Sabía que eran depredadores, por más desagradable que sea la idea de depredadores inteligentes. Eran omnívoros, capaces de consumir prácticamente cualquier material vivo basado en carbono para biocombustible, y que cazaban activamente para alimentarse y por deporte. Los rituales de primer contacto habían sido extensos, y la especie no había ocultado su impresionante vena de violencia inventiva, su capacidad y su historial de cometer actos de carnicería y horror cada vez mayores contra otras especies, otros humanos e incluso su planeta. Quería ver sus hábitos alimenticios. Había olvidado por completo que esta especie respiraba para adquirir oxígeno. Sí, has leído bien, respiran oxígeno. Lo utilizan para procesar reacciones de alta energía y demás en su cuerpo, y aunque la idea provocó risas y aparentemente hizo referencia a una línea de comedia, los humanos no tienen casos médicos probados de combustión espontánea. Los humanos, en cambio, habían colocado un plato a base de almidón en un procesador y lo habían introducido en sus trajes. Estaban acostumbrados a vivir en ellos durante largos periodos de tiempo. Resulta que podían manejar alimentos, atmósfera, ingesta de líquidos, expulsión de desechos y una serie de otras funciones incorporadas que otras especies habrían vinculado a innumerables dispositivos y piezas de tecnología que llevarían consigo. Incluso contenían una capa de nanomáquina sobre la piel, para evitar daños epiteliales por los efectos de usarlos demasiado tiempo. Había planeado trasladarme directamente a mi barco, pero eso no sucedió. Nos encontramos con una multitud al salir del comedor. Todas las interacciones principales, por supuesto,
habían tenido lugar en los mundos centrales. Reuniones civilizadas, formales y dignas en lugares civilizados, formales y dignos. Esto, junto con mi trabajo de integración y apertura cultural, me llevó a iniciar nuestro viaje de exploración de culturas en Sanuyu, un mundo fronterizo, alejado de dominios con reglas más estrictas y que habita en una zona de cultura vibrante y conocida. Como soy más versado, quería llevarlos a lugares que no estuvieran inmediatamente en los puntos turísticos de moda, así que los llevé aquí. Menos trampas para turistas, más cultura genuina. En retrospectiva, tal vez una elección incompleta. El mundo fronterizo tiene una falta de leyes estructuradas convencionales. Es una comunidad aislada y tiene dos de las imponentes y extrañas nuevas especies con sus movimientos sobrenaturales y su temida reputación en los titulares pangalácticos. Al sacar conclusiones, irónicamente, el único que acabó corriendo peligro fui yo. Los lugareños utilizaron una especie de armamento de partículas cargadas, cantidades sobrecalentadas de gas noble, disparadas a 100 metros por segundo. A la mayoría de las criaturas les habrían abierto un agujero carbonizado, pero ninguno de los humanos se inmutó. Davis me dijo después del hecho que sus trajes estaban diseñados para la exposición al vacío extremo y a la radiación estelar en condiciones atmosféricas elevadas y en el espacio. Estaban blindados específicamente para absorber dosis elevadas de energía termorradiativa y micropartículas de rápido movimiento. Hecho para un espectáculo absolutamente clásico de lo que ahora llamo dudosamente humanismo. Al igual que Davis al proceder a enfrentarse a ellos solo con sus extremidades. Tiene cierto sentido, si tenemos en cuenta que se trata de una especie de depredador de ápice con una tendencia confesa a la violencia creativa, que evolucionó en un mundo de la muerte de alta gravedad, alta biosfera, tipo 3, clase 12, entrenado en cómo usar su cuerpo en combate bajo múltiples escuelas de entrenamiento durante varios siglos, algunas incluso milenios, en constante desarrollo. Sin embargo, no ayuda mucho cuando lo presencias. No tengo palabras para describirlo, y tuve que administrarme sedantes después del hecho. En realidad, no tengo mucho más que añadir a este informe. Todo lo relativo a la información de acuerdo con sus culturas, reglas y leyes, por abstractas, aleatorias y contradictorias que sean, ha sido recopilada en un informe aparte. Recorrimos varios otros planetas, sistemas y pueblos. Se ponían y quitaban partes de sus trajes, a veces parecían llevar armadura, a veces parecían ser pequeños mechas por derecho propio. A veces incluían atributos que les permitían volar fuera del transporte, en otras ocasiones nadar, trepar o saltar de la órbita a la Tierra. Sin embargo, nunca olvidaré la última etapa de nuestro viaje. Habíamos viajado de regreso a los dominios de los humanos. Me habían descrito su planeta, su verdor, su belleza, su esplendor. Era como si un dios aficionado hubiera decidido amontonar todas las características planetarias en una pequeña pero muy densa bola de roca, y luego hubiera obligado a la vida a agruparse, multiplicarse y luchar desesperadamente para sobrevivir y encontrar su propio espacio para vivir. Lo habían destruido. En sus años intermedios como especie, se habían desarrollado, crecido y conquistado su mundo, volviéndose después contra sí mismos. El nivel de su industria, su producción, había asfixiado sus cielos y sus océanos, llevando a una especie tras otra a la extinción y condenando todo lo que había en esa roca. Su falta de voluntad para admitirlo había llevado a que su mundo se convirtiera en un mundo de muerte de clase 2. Sin luz, tóxico, irradiado y cáustico para la vida. La necesidad los había obligado a ponerse trajes, usándolos afuera para protegerse de su atmósfera en ruinas. La historia era sangrientamente miserable, que su especie había causado tan proféticamente su propia caída en su éxito, y a lo que esa caída los llevó. Pero luego retomaron su actividad. Construyeron naves para viajar al espacio. Sus nuevos trajes y su forma de vida les habían permitido producir y aceptar naves y viviendas con fracciones del costo y el gasto material. Se habían extendido a otros mundos, y las nuevas generaciones habían prestado atención a los defectos de los del pasado. Poco a poco, sus nuevas vidas, privadas de las mismas libertades y comodidades, se volvieron más familiares y, por lo tanto, más manejables. De modo que su especie hizo lo que mejor sabe hacer. Sobrevivió, se adaptó, se especializó y perfeccionó hasta que su imperio espacial, ahora una colección cohesiva y unificada de facciones dispuestas a admitir un solo estandarte, alcanzó alturas mayores que las de sus antepasados. No pudimos viajar a la Tierra, como la llaman tan creativamente. Si bien ya se había recuperado por completo, al ser una reserva natural e histórica planetaria, no habitada por humanos,
la gravedad extrema y la flora y fauna locales eran demasiado peligrosas, incluso para Sarah y Davis, sin sus equipos de protección más grandes. Entonces, como yo les había hecho a ellos me hicieron a mí. Viajamos a un asentamiento fronterizo, alejado de los lugares turísticos, pero carente de las convenciones humanas comunes. Y sí, asentamiento, no planeta. Te dije que eran una raza espacial y no mentí. Fue quizá la experiencia más surrealista de todas. Una ciudad, enorme, alta, imponente y ornamentada en un estilo que los humanos llaman gótico, que, una vez más, solo un humano podría imaginar, flotando en el vacío entre las estrellas, expuesta y abierta, iluminada por la luz artificial de los motores nucleares en una escala que la mayoría no puede imaginar. Al parecer, la convención es extraer los recursos de cuerpos de roca sin importancia, preferentemente aquellos alejados de los sistemas y demasiado pequeños para contener vida, y utilizarlos para construir nuevas secciones de la ciudad. Cuando uno desea construir una nueva ciudad, simplemente se desprende una parte, que sigue su propio camino y se va construyendo lentamente sobre sí misma. ¿Te lo imaginas? Una ciudad como la que verías en un mundo capitalino, flotando en el espacio, con humanos viviendo su día a día, flotando, volando o caminando como si nada estuviera mal en su reino surrealista. Excepto que, de alguna manera, yo me había convertido en la surrealista. En lugar de volverse más engorrosa en el vacío, Sarah y Davis habían despojado sus trajes de todo, y básicamente los habían dejado sin ninguna función, salvo una mochila para controlar su vuelo. Se habían vuelto más ágiles, más fáciles de mover de alguna manera, que los típicos a los que me había acostumbrado. Mientras que yo, envuelta en un traje de actividad extravehicular, era torpe, me movía con torpeza y era como un recién nacido. Pero yo era la rareza. Yo era la extraña irracionalidad, la aberración con respecto a la convención o la cordura en este reino mágico suyo. Para ellos, esta existencia que yo encontraría imposible era normal, y mi falta de familiaridad, si no simplemente mi asombro ante ella, era surrealista e irracional. Me llevaron a recorrer el lugar. Me habían traído aquí porque era una de las ciudades vacías que carecía de una aproximación a la gravedad de la Tierra, lo que la hacía mucho más agradable para mí. Me llevaron a visitar atracciones de su propia cultura por turnos, explicándomelas o simplemente permitiéndome presenciarlas. Parques, cine, teatro, obras de teatro, arte, vida. Fue realmente como si hubiera entrado en el reino de las hadas, porque las locuras imposibles de su realidad, con las que se ocupaban tan despreocupadamente, eran numerosas. Me despedí de ellos allí y siento como si hubiera dejado un poco de mi alma allí, en ese reino sobrenatural en el vacío entre las estrellas. Ese vacío donde, según todas las leyes de la realidad, no debería existir vida y, sin embargo, los humanos habitan y prosperan felices. Yo lo llamaría un ejemplo de humanismo. Un ejemplo de lo que se hace o simplemente existe de manera irracional, surrealista, insana o inconcebible, que contradice casi a la perfección la convención sensata o la comprensión común de lo que es y lo que no es posible, que se hace sin mente ni cuidado. Parece encarnar gran parte de su especie humana, aunque por naturaleza es probable que no lo observen. Creo que, a pesar de todos sus peligros, riesgos y horrores, me gustaría volver a un dominio humano, para presenciar en mi propia época el alcance de este humanismo exhibido con tanta naturalidad. Aunque no en un futuro próximo. Me gustaría mucho tomarme un respiro después de presenciar acontecimientos y criaturas tan imposibles en esta realidad. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.